El tema de la cochinilla da para mucho. Creo que vamos a poder atender algunas partes y empezamos arrancando con que teníamos un estado social de bienestar que en la década de los 80 empieza a resquebrajarse, ¿verdad? Como dice Noam Chomsky, es la técnica estándar de la privatización, cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa como excusa para pasarlo a manos de capital privado. Esa fue la línea que se empezó a hacer, ¿verdad? Allá en los años 80, podemos ver en la filmina que empezaron los programas de ajuste estructural eh, y el Banco Mundial, para concederle préstamos a Costa Rica, le impuso la creación de los programas de ajuste estructural, los PAE, ¿verdad? Que todos los conocemos, por lo menos creo que los que tenemos doble juventud. Y a partir más o menos de los 85 se aprueba el PAE 1, en el 89 el PAE 2 y en el 95 el PAE 3. Y con esa estructura, ¿verdad? Que se va estableciendo, se crean, se fortalecen y crean las instituciones gendarme, que podemos llamar, que por ejemplo, podemos mencionar rápidamente que sufren un cambio significativo en esa línea de las instituciones gendarme, que son para controlar, que no son necesariamente para dar seguimiento y que esté la situación segura de lo que actúan en las instituciones públicas, sino más bien para ir maquillando toda una serie de procesos. Bueno, creo que sería más que mencionar toda una serie de casos que la Contraloría y la Procuraduría en realidad no han llegado a establecer como quiénes fueron los culpables, por decirlo de la manera más segura. Entonces, todas esas instituciones que se van creando con el tiempo, RITEVE, SUGEF, SUTEL, ARECEP, ¿verdad? Y las que se van consolidando en esa línea de lo que llamamos las instituciones gendarme. Es para cuidar los intereses de una empresa privada que se va fortaleciendo a raíz de que se va degradando la condición que tiene las instituciones públicas, van dejando solo ciertos mandos medios, van consolidando toda una serie de procesos que vienen empobreciendo estas instituciones y que ya no hacen. El Estado costarricense tenía muy buen planteamiento, la Caja, el ICE, y la idea era que se atendiera al pueblo. Pero a partir de esos años, y no significa que antes no se diera, claro que se daban procesos de corrupción, pero sistemáticamente y de forma sostenida, pues empezamos en los 80 con los cambios de leyes y los PAEs, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa genera legislación que facilita se dé la privatización paulatina de las instituciones públicas, tanto de forma directa como también encubierta. Tal vez la siguiente, Filmina, es que yo no la estoy pasando, entonces no tengo acceso para que se pase a la siguiente. Estos mecanismos legales se van ¡Ay, qué fortaleciendo pereza! Bueno, y así, entre las iniciativas que van apareciendo para lograr el objetivo de privatizar, hay abierto un micrófono. Si les agradecemos que todos apaguen sus micrófonos, por efecto de no interrumpir la exposición. Muchas gracias. Y estas iniciativas que van apareciendo para lograr el objetivo de privatizar se publica en el diario oficial La Gaceta el hoy triste día del 29 de mayo de 1998, la ley número 7798 con la creación del Consejo Nacional de Viabilidad, CONAVI, órgano con desconcentración máxima
Vean nada más las características. Adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y cuyas operaciones se iniciaron a partir del año de 1999. Hay dos, en el artículo 4 de la ley, hay dos aspectos que llaman la atención y que ya se va viendo por dónde venían las intenciones, ¿verdad? Que son el inciso C, que dice ejecutar mediante contrato las obras, los suministros y servicios requeridos para el proceso de conservación y construcción de la totalidad de la red vial nacional. Y el F, que dice celebrar contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Obviamente, en los dos está mediante contratos. Eso significa que definitivamente el asunto está en esa línea. Para redondear, ¿verdad? Los mecanismos legales, también se da la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos número 7762, también en el 98, y solo la cobertura, vean la cobertura, o sea, está claro cuáles eran las intenciones y yo sé que casi todos los que estamos aquí conocemos de esto, pero es solo como para retomar los aspectos que en este momento cuentan para poder analizar lo que es el caso Cochinilla, porque, por ejemplo, la cobertura, toda obra y su explotación son susceptibles de concesión. Eso pone en el mercado cualquier cosa de los servicios públicos de Costa Rica. Cuando existan razones de interés público que deberán contar con el expediente mediante acto razonado. Quién sabe cuáles habrán sido las razones, pero no quedó nada exento, ¿verdad? Se exceptúan de la aplicación de esta ley las telecomunicaciones y la electricidad, porque bueno, para eso ya está SUTEL y esas otras instituciones que también juegan el mismo papel, pero que ahorita no correspondía ver esas otras instituciones. Los ferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los aeropuertos internacionales, tanto nuevos como existentes, digamos, y todos estos son aspectos estratégicos en un país. Todos sabemos que, al margen de lo que se esté hablando ahora del trencito, ¿verdad? El desarrollo viaja en tren, en términos de un desarrollo bien interpretado, ¿verdad? Entonces, tanto nuevos como existentes, así como los servicios que ahí se presten, únicamente podrán ser otorgados en concesión mediante los procedimientos dispuestos en esta ley. Justo, ¿verdad? Ahí está la apertura. Y en el caso de los muelles de Limón, Moín, Caldera y Punta Arenas, por esta ley únicamente podrán ser concesionadas las obras nuevas o las ampliaciones que ahí se realicen y no las existentes. Entonces conocemos que está AMP Terminals y todo el desastre que eso ha significado. Esos dos elementos o estas dos leyes vienen a ser lo que pasa a ser en este momento el caso Cochinilla, ¿verdad? O sea, son un marco importante de conocer para entender. ¿Y qué es el caso Cochinilla? Bueno, como está ahí en el meme, ¿verdad? Es un aerosol para quitar el olor, ¿verdad? Porque definitivamente algo podrido está en Dinamarca, ¿verdad? Como dice la frase esta de William Shakespeare, pero algo podrido huele en Dinamarca, pero no es en Dinamarca, sino en Costa Rica. Y ahí vemos cómo Costa Rica, el busito ese amarillo tan característico de nuestro país durante años, vino y fue atropellado por ese tren que se denomina CONAVI. Pasando a la siguiente, podemos ver, digamos que ya en el caso de Cochinilla resumido por Wikipedia, ya está en Wikipedia, ¿verdad? O sea, cualquiera lo puede buscar ahí. Su fecha empieza el 14 de junio, lugar Costa Rica, escándalo público, corrupción, el ámbito, jurisdicción, Poder Judicial de Costa Rica, que muy bien decía don Jesús. Bueno, no se sabe cómo pudo pasar, según se dice, y que no pasara por la fiscalía, por lo menos por la fiscala, ¿verdad? Sino que al final fue sorpresa para todo el mundo. Y eso, pues alguien tiene que haber del Poder Judicial, haber dicho que fueran a analizar
ese caso, ¿verdad? Y se manejó con mucha discreción, suponemos, ¿verdad? Es la sensación que da, pero es interesante. Las partes, bueno, por el sector privado, solo piensen en la constructora MECO, constructora H. Solís, Casisa, LG bueno, son varias Montesdes, Puentes y Calzados S.A., Dinayu, Galindo Solutions, Dico FCSC, Santa Elena de Poás y Altos Frutales. Son un montón de empresas. Y vean, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se estuvo haciendo, cuando se empezó a hacer la costanera, ¿cuántos años duró la costanera? Las H. Solís y principalmente estuvo en ese proceso y tiene un montón de concesiones de los ríos, por ejemplo, que no se los dieron a las comunidades ni a los pueblos que estaban a la par de los ríos, que hubiera sido una entrada económica bien importante para que ellos explotaran ese recurso, ¿verdad? Suena feo, ¿verdad? Pero bueno, es un recurso natural que está al lado de sus comunidades, que muchas veces esos ríos que están ahí, de donde se extrae ese material, son ríos que incluso inundan las comunidades y hacen cosas, pero no les permiten obtener el material que de ahí se obtiene porque las concesiones las tiene H. Solís o cualquiera otra de estas empresas. Además, en esa época de la construcción de la costanera, allá en el sur, estas empresas compraron cualquier cantidad de tierras de la gente que vivía ahí a precios irrisorios, porque les decían, miren, es que ustedes pueden obtener este dinero, irse a comprar un lugar donde haya mejores carreteras, más alternativa, más esto, más el otro. Les pintaron el mundo de colores a la gente, les pagaban, no sé, en aquel entonces 1 millón de colones y era un montón de plata, pero por un montón de tierra y de tierras que hoy son empresas turísticas, bueno, que dicho sea de paso, estamos en una situación difícil por lo de la pandemia, pero por mucho tiempo usufructuaron. Y dicen que prácticamente el que se atrasara tanto la costanera y que tuviera, no era solo, digamos, que se estaba en este proceso de obtener y obtener y obtener recursos del Estado, sino que también se estaba en el proceso de concentrar toda la tierra posible, ¿verdad? Entonces, siguiendo con este resumen de la cochinita, antes de pasar a la otra, pues dice, por el sector público está la Casa Presidencial, Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Consejo Nacional de Viabilidad. Medidas, 57 allanamientos y 30 personas detenidas. Medidas tomadas, intervención del CONAVI, renuncia de la fiscala general y nombramiento de un fiscal general subrogado ad hoc para el trámite del caso. Bueno, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver lo de la fiscala. Como para tratar el tema, recurrimos a lo que es prensa en breve, ¿verdad? Es decir, y principalmente el Semanario Universidad, que ha venido sacando de forma consistente algunos de los temas. Constructoras movieron los hilos de un modelo escaso en controles y que facilita la corrupción. Ese fue uno de los aspectos que más problemas podía estar generando. Después que la mezcla, ¿verdad?, asfáltica colocada en el proyecto de garantías sociales era pavimento asfáltico reciclado que había sido usado en otra cuestión y que justo ese asfalto y que es la mezcla asfalta que ahora la manejan o la estaban manejando estas empresas, simple y sencillamente que iba a haber una fábrica de asfalto en la zona sur, fue cerrada porque según el OIJ, Méndez Mata permitió a las empresas adueñarse del negocio del asfalto, ¿verdad? Entonces, por eso se cerró la fábrica y se permitió que eso es una importación que se hace y que viene ahí. También la prensa dice que
La empresa vinculada a H. Solís contaba con los servicios como abogado de Mario Quesada Aguirre, quien ocupa puesto de juez en el Tribunal Administrativo de Transporte. Ahí vemos otro de los aspectos que hay que considerar, cómo se articulan los poderes económicos, ¿verdad? En toda la estructura estatal, tanto en las juntas directivas que toman decisiones, como en algunos de los puestos que hay. También que la empresa socia de MECO, Puentes y Calzadas, habría pagado viajes al exministro Carlos Villalta durante su paso por CONAVI, ¿verdad? Y que MECO habría pagado planillas de empresas que le ayudaron a ocultar fallas, ¿verdad? Que el OIJ, por ejemplo, en cuanto a esto de la mezcla asfáltica, dice que el 60% de los ingresos de MECO provienen de producir esta mezcla asfáltica. Por último, la prensa señala un aspecto bien importante, que es que dice que esta acción judicial se utiliza por primera vez en la historia en Costa Rica, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos. Es decir, ¿cuál técnica? Que la inmovilización de capitales de sociedades investigadas en el caso de Cochinita. O sea, se supone que tienen los capitales inmovilizados. Ojalá así sea, ¿verdad? Porque realmente son muchos, algunos en la prensa se logran algunas de las aristas que tiene este caso, que son muchas, y aquí solo estamos mencionando como la que más pueden afectar o han venido afectando a la ciudadanía. En síntesis, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Que se pagaba más, la siguiente, Filmina, por favor, pagar de más por la obra pública, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo el Estado, y obviamente el chorizo. Bueno, está lo de la fiscala, que dice quién debería dar y supervisar y dar seguimiento al caso. Bueno, la Fiscalía General de la República, ocupada por la señora esta, Emilia Navas, desde el 12 de marzo del 2018 y por término de 4 años, que no terminará por acogerse a su pensión, ya que se ha tenido que inhabilitar en 8 ocasiones por su ligamen directo o indirecto con los grupos que delinquen en el país, alias crimen organizado, ¿verdad? Ahí vemos también otro de los aspectos, es decir, también la fiscalía entra a trabajar eso. Y en la síntesis, sí, ahí la de síntesis es que se está usando otra presentación, pero en la síntesis, por favor, bueno, ¿qué vemos? CONAVI concentra a favor de las grandes constructoras durante los últimos 20 años todas las concesiones de la red vial nacional. ¿Qué pasa aquí? La política se combina con los negocios, ¿verdad? Un producto de una campaña política financiada por las empresas, por todas estas empresas que se han mencionado, y otro más que de otros escándalos, ¿verdad? Porque si entramos a ver lo del MEP, que está empezando a salir, y que muchas de estas empresas también tienen que ver con la cochinilla del MEP, ¿verdad? Vemos que esto no se acaba aquí, y es como decía don Jesús, la punta del iceberg, ¿verdad? Perdón. Y porque no solo financian las empresas la campaña política, sino que además hay todo un concierto, o sea, hay una concertación de todas las partes para que haya un ajuste normativo a la medida de las empresas en el poder. Y vimos ya la ley de CONAVI, vimos la ley de concesión de obra pública. Es decir, cómo van apareciendo en ese rompecabezas las partes, ¿verdad? Y que nos vienen a afectar muchísimo. Esto es importante conocerlo porque para actuar tenemos que conocer qué es lo que hay que cambiar y hay mucho que cambiar.
El otro aspecto es que CONAVI se convierte en una oficina pública para trámites privados. Es decir, la tramitación hace que se produzca lamentablemente una corrupción burocrática, hoy bien denominada cleptocracia, ¿verdad? Es decir, ya no es la burocracia nada más, sino que es una burocracia que se presta para robar. No estamos hablando de la mayoría de los empleados públicos, no, ¿verdad? O de el funcionariado público, no. La mayoría son grandes personas que hacen grandes obras que de verdad entregan su vida, sino que de unos mandos medios para arriba que tienen acceso a todo esto, ¿verdad? Por supuesto, como decía don Jesús, esos 400 y resto de personas, pues no están siendo las personas culpables, pero habrá que retomar, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con toda esta gente? CONAVI, por último, CONAVI toma todas las decisiones. Y por eso era tan importante lo que don Jesús mencionaba de la carretera y lo de Saupín, ¿verdad? Que con CONAVI, al tomar todas las decisiones, la junta directiva, según la ley, ¿verdad? Ahí nosotros no retomamos los aspectos de la ley que mencionaba eso aquí, porque para no hacer tan largo, porque la ley está a disposición de todo el mundo, yo creo que son leyes que tenemos que entrar a revisar y verlas con otra mirada a la luz de este terrible suceso, ¿verdad? Sirve para liberar de responsabilidades a figurones como los jerarcas en el poder, entre ellos el presidente y el ministro. Es un mecanismo hipócrita para liberar de responsabilidades directas a esos poderes. Es decir, al tomar todas las responsabilidades, hay una junta directiva a la que acusar, ¿verdad? Y no como el caso de Saupín, en que todo el gobierno se había afectado, ¿verdad? No, eso fue un aprendizaje. Y eso es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que el sistema, ¿verdad? Este sistema neoliberal va aprendiendo poco a poco a fortalecerse, a crear, dicen que quien hace la ley hace la trampa y van generando todos esos aspectos, van poniendo en entredicho la función pública, van poniendo en entredicho las condiciones de desarrollo, ¿verdad? Y los elementos de desarrollo, y solo hacen aquello que les sirve directamente a su bolsillo, ¿verdad? Porque otro no es. Entonces, ¿qué debería hacerse ante tal sustracción de fondos públicos y corrupción generalizada en el ámbito público y privado? Pues bien, desde nuestra perspectiva, que somos los que estamos aquí exponiendo, ¿verdad? Es que haya un proceso justo de enjuiciamiento, con rapidez, equidad y corrección de todas las políticas y leyes trampa, ¿verdad? Como las que vimos, es que son políticas y leyes trampa, ahí viene todo articulado de forma que puedan maniobrar prácticamente sin que nos demos cuenta. Por supuesto que nos dimos cuenta que durante mucho tiempo el asfalto era de la pésima y peor calidad que se podía ver. Se compraba muy barato y sin embargo se vendía muy caro, ¿verdad? Porque se compraba del más barato. De hecho, se dejó de comprar el más barato porque uno de los países al que se le compraba dejó de producirlo. Y dejó de producirlo con la intención de que no se siguiera vendiendo esa calidad tan mala porque perjudicaba a los países que lo compraban. Pero en fin, esas son cosas que no manejamos así como tan abiertamente. Entonces, ese proceso justo de enjuiciamiento, es decir, que no haya impunidad esta vez, ¿verdad? Que no haya impunidad. Como vimos, alguien preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con todos los fondos del Infocop? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con el MOP? ¿Y qué, verdad? ¿Qué está pasando? Entonces hicimos una recolección y si ustedes ven, mucho del trabajo que se hizo fue recolectar la opinión que se estaba expresando en Facebook, por ejemplo, que fue la red que más consultamos, ¿verdad? ¿Y qué propuestas se hacen? Bueno, que las leyes de CONAVI de concesión de obra pública, pilares del modelo neoliberal y fuente inagotable de corrupción en Costa Rica, deben ser derogadas inmediatamente.
ejecútese. Ya fuera tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, APSE está convocando contra la corrupción mañana miércoles 7 de julio a las 10 a.m. en la Plaza de Justicia, San José, ¿verdad? Esa es una respuesta también, una respuesta contestataria hacia que empecemos a tener como bandera la anticorrupción y también la no impunidad, ¿verdad? Es decir, que no se siga fortaleciendo la impunidad. Y entonces, por ejemplo, es esta gente que pone, yo no me quedo callada, denuncia colectiva nacional, ¿verdad? Por una Costa Rica anticorrupción. Méndez Mata dijo que si no pagábamos el monto completo al marchamo podrían cerrar Conavi, entonces alguien pone ahí en un meme, esta vez que nadie pague el marchamo para que lo cierren. Es decir, si no lo pagamos no hay posibilidades de que. Y por ahí un diputado de los que está de candidato del mismo partido que está en el poder señala que, y no me parece mal la propuesta, ¿verdad? Que ante caso Cochinilla, diputado propone posibilidad de que el ISSSTE vuelva a construir y que vuelva a darse lo que es el Estado, porque fue eficiente en su momento, que robaban, sí, robaban tal vez probablemente, ¿verdad? Pero la idea es que después de esto tengamos los suficientes controles. Por último, como una compensación al pueblo, y ya que hay millones de millones que se han venido robando, y aún así Costa Rica está aquí con todas las crisis y cosas que se puede decir, pero está pues una compensación al pueblo y que se piense en una renta básica, ¿verdad? Que ya está en el horizonte, que se habla en todos los países, que es la renta básica universal incondicional, es el derecho humano a la subsistencia. Es decir, si hay para robar, hay para evitar que la pobreza siga creciendo, siga siendo un estigma para mucha gente, siga impidiéndole a la gente tener la dignidad de decidir si quiere trabajar o no en un trabajo que lo está explotando, ¿verdad? Que la gente pueda decidir que sus hijos coman ese día, ¿verdad? O sea, y es una renta universal, todas las personas la pueden recibir. Hay mucha reticencia, qué raro, pero no hay reticencia para que sigan robando algunas empresas. Entonces, el decir que la renta básica está en el horizonte, Europa está viéndola, en California hace poco se aprobó una, ya existía otra, digamos, es algo que empieza a sonar en Colombia ahora en toda esta lucha que se está dando, ¿verdad? Se está hablando de la renta básica. Y bueno, es un tema que iremos a tocar en su momento porque es uno de los aspectos que PECOA está promocionando y desde algunas otras organizaciones en que participamos se viene promocionando. Perú también y algunos países ya lo están viendo en el Congreso, como es Argentina. ¿Por qué? Porque definitivamente el planeta es de todos. ¿Cómo va a ser posible que solo algunos lo usufructen y que este derecho humano que está en la Carta de los Derechos Humanos en el artículo 25, cuando usted habla de él, simple y sencillamente lo vuelven a ver como, esa está loca definitivamente, y así no puede ser porque es un derecho al que tenemos. Espero que hayamos tocado por lo menos algunos de los elementos fundamentales y muchísimas gracias por la escucha.